Señor, ese canto es tan bonito. Como me gustó cuando lo cantó Josabet la vez pasada, que eso vino a cerrar como con broche de oro la reflexión que teníamos ese día. Y bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y desde que Paito me había dicho la primera vez que cantara, que predicara, yo todavía estaba como mi mente un poco nublada y decía yo quiero prepararme con algo que el Señor realmente ponga en mi corazón, y no me salía nada, pero todavía no me estaba sintiendo. Pero el sábado pasado, cuando ya que quedamos que yo iba a predicar, comencé a pedirle al Señor e inmediatamente vino el flechazo, y me inspiré en la verdadera adoración. Y basado en esa gran conversación que tiene el Señor con la mujer del pozo de Jacob, la samaritana, como se le conoce también. Sí. Y vamos a abrir la Biblia, pues, en ese mismo pasaje, en Juan, capítulo 4, y vamos a leer solamente del versículo 20 hasta el 24. Yo creo que ya lo tienen. Pues es una referencia muy, muy conocida. Juan 4, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bueno, el 16, en el 19 dice: la mujer dijo: me parece que tú eres profeta. Porque nos vamos a centrar, ya ellos tuvieron esa conversación ahí antes. Sí. Pero la parte que vamos a enfocar es de la adoración. Cuando le dice la mujer, le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué respuesta le da el Señor a esta mujer? Amén. Muchos mensajes se han inspirado en este pasaje bíblico, en Amén. esta gran conversación. Y me gustó cuando Paito predicaba la vez pasada, de que habló precisamente de los caminos. Y caminos innecesarios, era, ¿verdad, Paito? Algo así. Indispensable. Caminos indispensables. Pero qué conversación tiene esta mujer, y cuánto sacamos de esto, ¿verdad? Porque para empezar, sabemos que para subir a Jerusalén, como se decía, ¿verdad? Siempre para ir a Jerusalén había que subir, porque Jerusalén está en una parte alta. Y entonces se tenía que pasar sí o sí por Judea y Samaria, porque de lo contrario había que irse por otro camino, iba a salir más largo. Entonces era más recto, como en nuestro lenguaje contemporáneo, ¿verdad? Era más recto pasar por ahí. Entonces, Jesús, pues obviamente Él es Dios, y Él tenía su plan de pasar por ahí, ¿verdad? Era necesario que tenía que pasar por ahí de todas maneras para ir a Jerusalén. Y pues Él ya tenía ese plan de esa gran conversación que es tan profético, de que hasta este tiempo nosotros podemos hablar de esto y sacar tanta profundidad
de esta gran conversación. Y esta conversación es tan profunda que llegó al punto preciso de lo que acabamos de leer ahí, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Cuando ella le dijo de adorar. Esto es bien importante para entenderlo. Yo sé que Paito mencionó bastante de esta reseña histórica y todos conocemos por qué era que los samaritanos, sabemos que después del reinado de Salomón, pues se dividió el reino. Sí. El reino del sur, que estaba Judá y Benjamín, sí. Y las 10 tribus en el norte, ¿verdad? Que era el reino de Israel, que lo lideró el Jeroboam. Y Roboam, que era el hijo de Salomón, pues siguió el reino del sur. Pero esto es tan profundo con esta conversación, porque Jeroboam, y cuando uno está leyendo en los reyes, en las crónicas, siempre dice, de todos los reyes que siguieron después de él, y dice, y fulano de tal, ¿verdad? El rey tal hizo lo malo delante de Dios, y como Jeroboam. Y muchas veces la gente como que pasa por ahí y no profundiza por qué. Pero Jeroboam corrompió a Israel, a esas 10 tribus, pues. Sí, sí. Porque ese gran templo que había, bueno, primero el arca del pacto, de la alianza, estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y después de David, que él quiso, él dejó todos los planos y todo para que se construyera casa al Señor, para adorarle y para sacrificar allá en el templo. Sabemos que todos los que habían sido elegidos para ministrar en el templo eran los Coanim, que mal traducido en nuestros tiempos es sacerdotes, pero en un Cohen o un Coanim, los descendientes de Leví, ¿verdad? Que estaban distribuidos, ellos eran los únicos que podían entrar al templo y ministrar en el templo, desde el sumo sacerdote, ya sabemos, ¿verdad? De la casa de Aarón y de todos los levitas, pues, que ministraban en el templo. Entonces, solo tenían que ser de la tribu de Leví. Y entonces, Jeroboam hace que, bueno, dijo, cuando ya se dividió el reino, pues ustedes no tienen que ir hasta Jerusalén. Ahí lo podemos ver hay una cita bíblica que está en Primera de Reyes, 14, 25 al 33, ahí hasta el subtítulo dice el pecado de Jeroboam. Sí. Terrible, porque él, aparte de que no permitió que las tribus fueran siempre a adorar a Jerusalén, hizo becerros, o sea, hizo becerros de oro para que Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto, y que fueran a adorar ahí a ese monte Gerizim. Y también, aparte de esto, recordemos que el pueblo iba a adorar allá al templo y celebraban las 7 fiestas que el Señor les instituyó. Y una de las fiestas solemnes se hacía en el 7º mes. Pues él hasta eso le cambió, hasta que puso en el 8º mes. Todo esa rebeldía, esa desobediencia, ¿verdad? Le costó caro a Israel. Y cada una de estas fiestas sabemos que representaba también al Señor Jesús. Cada una de ellas apuntaba a Él. Por eso es tan importante esta conversación que tiene el Señor y esta mujer de Sicar, que así se llamaba la ciudad, que en el Antiguo Testamento como Siquén, y ahí viene la palabra Sicar. Y entonces ahí estaba entre Judea y Samaria. Y entonces vemos que esta mujer tiene, en esta conversación ella se sorprende tanto que un hombre judío llegue a pedirle agua, a pedirle, y encima de eso, a hacer conversación con ella. Si ellos, para empezar, ni se llevaban, se odiaban, eran rivales. Segundo, que le pide de tomar, de beber agua. Y luego, aparte de eso, empieza a decirle más cosas, hasta cuando empieza a decir ella, me parece que tú eres profeta. Pero ¿qué conversación?
Pero entonces, volviendo a la verdadera adoración, para empezar, ¿qué es adoración? Según el diccionario dice que es, y aquí también podemos diferenciar qué es adoración y qué es alabanza, porque son dos cosas muy diferentes. Porque, y también en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en capítulo 1, en el versículo 6, el 12 y el 14, describen que Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Y muchas veces, por generaciones, los seres humanos se han preguntado, ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque en el ser humano es fundamental. Ya fuimos creados para eso. Desde el principio que Dios nos creó, pues, como dice, para alabarle, para exaltarlo a Él. Él nos creó, dice, a su imagen y a su semejanza. Entonces, ya está en nuestra naturaleza de adorar. Entonces, por eso que el Señor a esta mujer le dice, ustedes adoran lo que no saben. Entonces, bueno, pero ¿qué es adoración? Y dice que es, de acuerdo según la Biblia, es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia al servicio, rendición, amor, es decir, un estilo de vida, una comunión con su Espíritu Santo. Yo tenía por aquí la definición también de adoración según el diccionario, que dice que es el culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Eso dice el diccionario. Entonces, aquí vamos a destacar esto, la adoración, la alabanza y también algo muy importante que es la idolatría, porque sabemos desde el principio, o sea, que Satanás cuando fue destituido, pues él quiso desviar esa adoración para él. Por eso que es importante saber también qué es idolatría. Y para empezar es un nombre hasta femenino porque termina con A. Y es una práctica religiosa en la que se rinden culto a un ídolo o algo que es concepto religioso para describir al conjunto de prácticas y creencias que no están conforme a las religiones abrahámicas. Los seguidores definen como idolatría. O sea, las religiones que ahora conocemos, ¿verdad? Se consideran abrahámicas son pues el judaísmo, cristianismo y el islam, hasta el islam, imagínense. Porque ellos creen, son religiones que se les considera en el mundo, pues, monoteístas, que solo creen en un solo Dios. Por eso el diccionario habla para definirlo de esta manera, que es la idolatría. Sin embargo, hoy la gente, o sea, es mi ídolo. Ay, lo adoro. O sea, cómo a veces expresan estas expresiones sin saber lo que están diciendo, que están cayendo en idolatría. Adoro esto, adoro. O sea, es algo tan que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando mencionamos estas palabras. O sea, como decirle a alguien, ay, yo adoro a esta niña, así, adoro a mi esposo, adoro a mi hijo. Eso no debe ser así, esa palabra, ¿no? Porque estamos cayendo en idolatría. Entonces estamos hablando de la verdadera adoración según esta conversación que tiene el Señor Jesús con esta mujer. Y hay varias definiciones que hablan acerca de la idolatría, pero vamos a enfocarnos en la verdadera adoración, la que el Padre Eterno espera de su Hijo. Y primero, lo que se practica en las iglesias, ¿verdad? Cuando vamos y nos congregamos, bueno, antes de la pandemia, porque ahora después de la pandemia pocas veces nos hemos congregado, pero lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿verdad? En los cultos es cantar, y muchas de estos cantos no son ni siquiera adoración a Dios, ni siquiera alabanza, ni siquiera de exaltación a Él. Y la gente cree que está adorando, creen que están alabando a Dios y están
muy lejos de lo que Dios espera de sus hijos, como la verdad. Ahora hay cantos también preciosos como cuán grande es Él, santo, 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 que fueron himnos inspirados por Dios, o sea, también, pero y a veces se confunde el que ir a la iglesia es vamos a adorar y adoración. La forma en que lo hacían en el Antiguo Testamento era una forma reverente, una forma de inclinarse, postrado. Y vamos a ir entendiendo más adelante esta parte. Sabemos por la palabra de Dios que desde que pues Satanás fue destronado, en Isaías creo que es que menciona, o Ezequiel, Isaías parece que dice, o bueno, en uno de los profetas mayores está, creo que es Isaías, que describe cómo era la gloria de Satanás, o sea, de Lucifer antes de, ¿verdad? Cuando su creación, la belleza que tenía, que cómo fueron preparados los instrumentos en su creación. Entonces, imagínense qué clase de gloria era la que él tenía. Entonces, hasta que se encontró, como dice el profeta, ¿verdad? Iniquidad en él. Y entonces, este ser es destronado a la tierra y quiere desviar esa adoración que solo le pertenece al Señor, a Dios, al Dios Todopoderoso, al Creador. Y entonces él quiere distorsionar y entonces ahí nacen estas religiones y todo escondido para que como el ser humano que ya tiene ese instinto, por decirlo así, en su naturaleza de adorar, cayó en esta trampa de Satanás y conocemos en los pueblos los cananeos, todos los pueblos, los cananeos pues que vivían ahí en esa región antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto y los destronara. Toda esa gente hacían sacrificios humanos y hacían tanta cosa. Era una idolatría terrible. Ahora mismo nosotros en la era prehispánica sabemos los aztecas, los mayas, todos los indígenas, cómo adoraban al sol, a tanta cosa, a tantos dioses que tenían. Entonces, o sea, ¿por qué está eso, verdad? De la adoración. Y entonces, pero Dios también, desde la creación, sabemos que Él buscó acercarse, desde que creó a Adán y Eva, desde que los puso ahí en el jardín del Edén, Él conversaba y estoy segura que Adán y Eva, antes de pecar, ellos lo adoraban, adoraban a Dios incluso también, aunque no se menciona, ¿verdad? Pero Noé seguramente que adoró a Dios, Enoc seguramente que adoró a Dios, y sabiendo que Dios nos creó, pues, para eso, para alabanza y gloria de su nombre. Sí. Entonces, ya vamos a entrar a otro punto que me gustaría hablar, y es que los términos que definen la adoración. Y la adoración, como decía, es el acto de expresar esa reverencia, el respeto a Dios, que comprende la actitud del corazón, como también las prácticas que hacemos tanto en privado como en público y también en grupo. También la adoración no se limita a ciertos componentes de una reunión religiosa como tal, como ya lo hemos expresado. Y también Dios mismo dice que Él no habita en templos hechos de mano. Va mucho más allá la adoración y esa verdadera adoración. Y la primera vez que la Biblia menciona adoración es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en Génesis 22:5. Él dice, el muchacho y yo iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y si meditamos en esa, y aquí vamos entrando ya en el tema, esa verdadera adoración, Abraham pudo
experimentar esa relación personal que él tenía con Dios, con su Dios, que no era él no iba a cantar allá al Monte Moria. Imagínense qué clase de adoración era la que Dios le estaba, digamos, pidiendo, o la adoración que tenía que salir de Abraham. O sea, llevaba un dolor en el corazón, porque él iba obedeciendo, no sabía qué era lo que iba a pasar, pero él iba obedeciendo lo que Dios le había pedido, de sacrificar a su hijo. Pero él dijo, adoraremos. Y también Abraham tenía muy claro, cuando, por ejemplo, también esa adoración que él tenía, porque él dice que sacrificaba, él hacía altares para Dios y sacrificaba becerros. Tanto también él se dio cuenta cuando aquellos 3 varones vinieron a su tienda, cuando dice la Biblia que vinieron, esto fue antes de él sacrificar, por supuesto, a Isaac, que vienen estos 3, pero él se da cuenta que ese era Dios, porque él se postró, dice la Biblia ahí también. Y estamos hablando de las definiciones, que de adorar es postrarse, es humillarse, es esa reverencia a Dios. Eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento en cuanto a la adoración. Es una rendición completamente a Dios y reconocer su majestad, su grandeza. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que el pueblo seguía pues adorando en el templo, que aunque fue destruido, después lo construyó Nehemías y después lo terminó de construir Herodes. Y el templo, el pueblo, quiero decir, seguía adorando a Dios por medio de sus sacerdotes, profetas, ¿verdad? Que los amonestaban y ellos iban al templo, pero se volvía como eso religioso, que ellos tenían iban y llevaban el corderito ahí a cumplir, pero por cumplir, vamos a cumplir, porque tenemos que cumplir con Dios, porque si no, Dios nos va a castigar. Eso era lo que se veía en el Antiguo Testamento, pero era también muy lindo porque en los 10 mandamientos y en Deuteronomio 6, cuando Dios les da ese gran mandamiento a Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí le da esas indicaciones: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, Israel tenía muy claro y tenía esas instrucciones precisas, y ellos trataban de cumplirlo al pie de la letra. Y entonces también en los 10 mandamientos, ¿verdad? Ellos tenían todo eso bien clarísimo y lo trataban de cumplir. Pero otra vez, Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere que le demos nuestra mente. Cuando dice amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra mente, Él quiere nuestra alma y Él quiere nuestra total rendición. Dios no quiere una parte de nosotros, o es todo o es nada, porque con Dios no surgen las cosas a medias, ni Él quiere eso tampoco. Él dice, pero no lo exige, no lo obliga. Él está diciendo ese gran mandamiento porque los beneficiados seríamos nosotros. A Israel pues se lo dice, y le dice en el mismo Deuteronomio capítulo 28 todas las bendiciones y las maldiciones por la obediencia o por la desobediencia. Así que Dios le decía a ellos por su bien, no era porque Él les exigiera que así fuera. Entonces, Israel todo esto trató, y por consecuencia de su desobediencia, ellos tuvieron que, imagínense, el precio que pagaron. Las 10 tribus se dispersaron. Judá apenas si Dios lo preservó ahí, el linaje, pero tuvieron que pagar un precio muy, muy caro. Y en el Nuevo Testamento, las formas de adoración, vemos que
las manifestaciones del Espíritu Santo desde que fue descendido allá en el Pentecostés. Vemos cómo la iglesia primitiva experimentó esta nueva forma de adorar a Dios, de exaltarlo a Él, pero ya no vemos que iban al templo, se reunían en las casas, dice la Biblia. Y es como lo que estamos haciendo hoy día nosotros. Entonces, aquí estamos ya entrando en que y quizás se viene cumpliendo con nosotros hoy cuando le dice Dios, cuando le dice el Señor Jesús, mas la hora viene y ahora es. Sí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Yo meditaba en es que esos verdaderos adoradores que anda buscando el Señor, no es aquellos que están apantallando en un stage, ¿cómo se dice? En un escenario. Un edificio. No es ni tampoco, porque mire, Satanás, cuando dije que él busca distraer cualquier cosa que sea, pero que la adoración no sea para el Señor e inventa muchas cosas, y por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, los cantos, de verdad que se han interpuesto aquí, pero en el nombre de Jesús está vencido. Es un enemigo vencido, pero muy peligroso. No hay que retarlo, es muy peligroso, pero sí está vencido. Dios está buscando, decía yo, esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con esa actitud sincera, con esa devoción, esa reverencia por quién es Él, por su poder, por su majestad. La Biblia nos da una como esa probadita, como para que nos imaginemos lo que ocurre en el cielo, cuando dice la Biblia que los ángeles le adoran a Él día y noche. Dice que los 24 ancianos arrojan sus coronas y le dicen, santo, 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 en Apocalipsis capítulo 5. Y así hay varios ejemplos allí en Apocalipsis de esa adoración que hay en el cielo. La adoración solo pertenece a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Él es todo. Dios no está sujeto a templos, a edificios, a lugares específicos, ni está interesado en eso Él. Por eso es que en Mateo 24 los discípulos se acercan al Señor y según como lo describen los historiadores, ¿verdad? Y cuando uno ha estado en Israel, que ellos estaban allá por el Monte de los Olivos, que por ahí se miraba bien, me imagino yo, porque el templo era tan grande, y le dijeron esto, ves la hermosura de ese templo, ves esto, ese edificio tan grande, y él vuelve a ver y le dice, no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Qué les estaba diciendo? Que Él, porque sabemos que el Señor Jesús, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que Él es nuestro tabernáculo, Hebreos lo dice, que Él es nuestro tabernáculo, es nuestro sumo sacerdote, y Él, me imagino que en su mente le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no deben de adorar ahí, esto se va a quedar, yo soy el Dios, y la adoración me pertenece. Y hay otra que a mí me impresiona también en el Antiguo Testamento, cuando también en esa prueba que tiene Sadrach, Mesach y Abednego cuando se hace Nabucodonosor esa estatua para que la adoraran, esa convicción de esos tres hombres no le importaba su vida, sino que y no se adoraron ni se postraron. Entonces, y todo eso era obra de Satanás, porque Satanás quiere la adoración para él a través de esos ídolos, a través de muchas cosas, que cómo está la idolatría hoy, y eso es tan común, como si, y la gente lo ve y como que no le importa, porque la gente en este tiempo sigue más una religión
que al verdadero Dios. Y aún estamos hablando de los mismos que nos decimos llamar cristianos, gente que va solo van a una iglesia por cumplir, como quien dice, vamos a ir al culto, vamos a ir para que le digan que no fuimos. No es eso. No es eso lo que Dios anda buscando, es Dios ve la actitud del corazón que hay en cada uno de nosotros. Por eso que la iglesia primitiva tuvo grandes experiencias con el Espíritu Santo, porque Él era el que estaba entronado. Ha aparecido al Espíritu Santo, decían ellos cuando oraban por cierta petición que ellos tenían, ha aparecido bien al Espíritu Santo. Pablo, cuando visitaba a otras ciudades, les decía, ya recibieron el Espíritu Santo, porque eso era lo importante para ellos, y ellos son donde quiera que se reunían, ya sea en una sinagoga o en una casa, pero ellos estaban con eso es lo que hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Pero recordemos que la iglesia del Nuevo Testamento eran judíos, porque eso le dice la mujer, el Señor, el Señor a la mujer le dice, en este versículo dice, más atrás dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ellos tenían muy claro todo esto. Por ejemplo, ahí en Hechos 17, bueno, esa cita es para considerarla cuando Pablo llegó y le dijo a aquello de que Dios no habita en templos, pero lo que sí tenía claro, incluso los cánticos con los que se cantaban en las sinagogas o en el templo, donde quiera que ellos se reunían, el pueblo de Israel cantaban solo salmos, y los salmos sabemos que todos ellos son adoración y exaltación al Señor, como por ejemplo Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios. También dice el mismo rey David, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y mire que ahí hay algo bien profundo, porque David vivía mucho tiempo en guerras, y él no estaba todos los días en la casa del Señor, pero para él era tan importante que el día que él se presentaba en la casa de Dios, para él era una cosa grandiosa, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero él, ya sabemos cómo era David, que era conforme al corazón de Dios, y que ese hombre adoraba, él preparó los instrumentos, él preparó todo como lo dejó diseñado para cuando el templo, ¿verdad?, que construyó su hijo Salomón, dice la Biblia que no podía ministrar porque la gloria del Señor había descendido. Qué tremendo debió haber sido esa adoración que dio el pueblo ahí, porque iban tan felices a adorar al Señor. Dice también Salmo 24:4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón. Y ahí ese que lleva esa mentalidad, ese corazón, pero contrito y humillado delante de Dios. Esa es la adoración que el Señor recibe y la que espera de sus hijos. También Salmo 29:1-2 dice, tributado, hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adoradle en la hermosura de su santidad. Qué lindo es. Así que el Padre eterno, Él no es que exige, no obliga. Él quiere que nosotros le adoremos. Y yo digo, no sabemos los tiempos que vienen, por lo que relata Apocalipsis también, ¿verdad? Lo que vendrá en los últimos días. No sabemos cómo va a tocar en esta tierra, si ya el Señor nos haya llamado a su presencia o nos haya arrebatado, no sabemos, pero se está viendo cada día bien difícil hacer esa verdadera adoración, porque hay tanta distracción hoy en día, pero también en los tiempos
cruciales en lo que está viviendo la humanidad hoy día, se está viendo tan difícil. Y esa es la verdadera adoración que el Padre recibe, la que nosotros le demos a Él. Y no sabemos en qué circunstancia va a tocar adorar al Señor de aquí para adelante, no sabemos. Pero eso sí, que tengamos muy claro que el Señor es el merecedor de toda la honra, de toda la gloria. Dice la Biblia que de Él es el imperio, la majestad, el dominio, el poder por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, y Él merece lo mejor de nosotros, o nada, pero darle a Él y reconocerle a Él que cada día en la mañana que nos levantemos, en el Padre Nuestro mismo, cómo empieza diciéndole a los discípulos cuando les enseñó a orar, cuando le dicen las primeras palabras, adorado sea tu nombre, o dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cómo da Él la directriz ahí, cómo en todo, y en las oraciones que hacían los grandes profetas, como la oración que hace Daniel: hemos pecado, hemos hecho inicuamente. Nehemías, cuando se reunió otra vez con el pueblo de Israel, él le dijo que lo adoraran, que le sirvieran solo a él, porque la idolatría es la que desvía la adoración, que no llegue al Padre. Y nosotros tenemos que tener esto bien, bien claro, que la verdadera adoración solo le pertenece a Él, y que cuando cantemos esas alabanzas lo hagamos con ese sentido, con esa devoción y con esa rendición de nuestra vida hacia Él, y pedirle a Él que nos ayude a adorarle como Él espera, en espíritu y en verdad, porque dice que esos son los adoradores que Él busca, y es necesario que le adoren. Y en otras versiones dicen, esos son los que deben adorar. Entonces, pero tenemos que vivir en santidad, apartados del pecado, apartados del mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero hacerlo con esa convicción que no es de una forma religiosa como lo hace la gente, levantar las manos y creen que así ya adoraron, ya cumplieron. No, es allá en lo íntimo, allá cuando estamos yo personalmente, yo me encierro en el cuarto y no quiero ni que mi esposo me vea ni me escuche, yo me voy allá adentro, y no lo digo esto yo como para jactarme de eso, Dios me libre de eso. Lo que quiero decir es que abrirnos ahí, mire, que Él conoce nuestro corazón. Dice, bueno, Salmo 139 dice que tú me conoces mi levantarme, mi andar, tú ya lo sabes, tú sabes lo que está en mis pensamientos. Y entonces yo reconocer esa grandeza que es Dios y decirle, Señor, ayúdame, si yo no te he adorado como tú mereces que yo te adore, adorado en el pasado, hoy quiero adorarte. Hoy, yo cuando estaba en estos días de enfermedad, aún en medio del dolor tan penetrante, tan cruel, yo le decía, yo te adoro, Padre. Yo sé que tú eres grande, que tú eres bueno y que tu misericordia es mejor que la vida, como dice la palabra. Y yo le adoraba porque me tocó terminar de leer el libro de Job. Y Job, al principio, él como se justificaba de su integridad, y él se justificaba que él estaba bien, y a pesar de que no era cosa fácil lo que le había pasado a Job, lo había perdido todo y encima enfermo de su piel. Sin embargo, él no negó a Dios, ni tampoco blasfemó contra Dios, pero cuando tiene esa conversación con Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el cielo, cuando las estrellas adoraban? Yo me puse a meditar en todo eso, de que cuando esa conversación que tiene Job y Dios, y yo les animo a que lo lean, porque dan unas profundidades de lo grande que es Dios, para que Job haya terminando de decir, yo soy vil, yo soy nada, tú eres todo.
de Y oídas que mi he mente oído. tan pequeña no alcanza a comprender lo grande que tú eres, Dios. Si tú eres el creador y yo no soy nada. Y aún así mis problemas son nada. Si tan solo nosotros nos rendimos a Él, Él hace tantas cosas. Y si aún ha hecho tantas cosas ahora, ¿cuánto más si nos proponemos adorarle como Él merece y como Él espera? ¿Cuántas cosas preciosas vamos a poder ver? Así que yo con este pensamiento les dejo de esa verdadera adoración, la que el Padre espera, de esos adoradores, que seamos esos adoradores en este tiempo de pandemia. Que el Señor les bendiga, espero haberles inspirado y gracias al Señor que nos permitió pues que pudiéramos concluir bien. Damari.